El cortarse el cabello es algo en ocasiones muy necesario, ya sea porque estás cansada de verte siempre igual y quieres algo donde puedas lucir un poco diferente. En otras ocasiones es porque el cabello está dañado. Cualquiera que sea la razón, recuerden, el cabello crece y no se pierdan la oportunidad de lucir un look completamente diferente. Acompáñenme a realizar este corte de cabello. Les mostraré una técnica muy fácil que si la practican muy rápido la van a aprender. Ella es la modelo del corte. Hace poco realizamos las mechas. Si ustedes quieren ver el paso a paso de este procedimiento, en la cajita de descripción les vamos a dejar el link. A mi modelo le vamos a cortar como unos 10 centímetros o más de largo, porque es lo que ella trae muy maltratado. Sus puntas se ven rojizas, se ven deshidratadas y es por eso que las vamos a retirar. Ella hace poco tuvo una bebé y el cabello le quedó muy seco, muy deshidratado. Las secciones que vamos a utilizar es de oreja a oreja y como 5 o 6 centímetros de la parte baja de la nuca los vamos a separar. Voy a cortar un poco más. Ya hablé con mi modelo y está de acuerdo en que le retiremos todo lo que trae seco. Es muy importante que cuando ustedes tengan el cabello como en las condiciones de Jazmín, que está muy deshidratado, ya sea en ocasiones por enfermedad o en otras ocasiones es por embarazos, yo les recomiendo que corten su cabello para que este se recupere lo más rápido. Y después es importante estarse aplicando tratamientos si es que les gusta el cabello largo. Bajo la siguiente sección y corto el cabello tomando en cuenta la guía anterior y lo cortamos recto a 0 grados, de esta manera en que yo lo estoy haciendo. Yo sé que muchas de ustedes van a pensar, pero ¿por qué estás cortando tanto cabello, Betty? No hay necesidad, ese cabello se puede recuperar. Mi modelo acaba de salir de una etapa de embarazo y hay personas que en esa etapa no se sienten muy cómodas con su imagen y tienen su bebé y quieren levantar el ánimo, la autoestima, sienten necesidad de un cambio. Y se los digo porque constantemente yo recibo mujeres aquí en el salón que acaban de ser mamás, que están saliendo, como dicen, de la cuarentena y quieren realizarse un cambio, quieren verse diferente, quieren verse al espejo y encontrar con una imagen diferente. Es por eso que un buen corte de cabello, una coloración diferente, les ayuda a levantar el ánimo. Es el caso de Jazmín, que tiene unas ganas enormes de verse al espejo con una imagen completamente diferente. Quiero que observen que lo que yo estoy cortando prácticamente es todo lo deshidratado. Toda la parte de atrás la voy a cortar a 0 grados. Vamos a realizar una melena completamente pareja. Estas melenas en este momento están en tendencia, se ven muy bonitas, te dan un toque muy jovial, un toque muy fresco. Se las súper recomiendo. Además, son cortes que independientemente la edad lucen hermosos, y si les agregas una coloración bonita, como fue el caso de mi modelo, que le realizamos bastantes mechas, de verdad que queda un look muy hermoso. A mí me encanta recomendar las mechas en personas que no les gusta teñirse su base natural, que quieren este efecto en su cabello natural, porque son personas que quizás no tienen tanto tiempo de visitar el salón de belleza y quieren una recomendación que sea cómoda para ella. Pero sí es muy importante que al momento de aplicar el matiz sea un matiz que armonice con el color de su cabello. Una vez terminado de cortar el cabello en la parte de atrás, es momento de irnos a los laterales.
¿Te apasiona el mundo del estilismo? Te cuento que este canal es especial para ti. Aquí vas a aprender desde lo más básico de colorimetría hasta lo más avanzado en diseño de imagen. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que no te pierdas ningún solo video. Te recuerdo que subimos contenido lunes, miércoles y viernes. Vamos a sacar mi primera sección y aquí es muy importante tomar un poco de cabello de la parte de atrás para que nos sirva como guía y cortar recto. Aquí ustedes al momento de cortar quiero que observen cómo estoy yo jalando el cabello hacia el hombro para realizar el corte. Tienen que tener mucho cuidado al momento de hacer los cortes rectos porque aparentemente se ven muy fáciles, pero si no unen perfectamente bien la parte de atrás con la parte de enfrente, puede que el corte les quede más corto de adelante y más largo de atrás. Hay cortes como este que aparentemente se ven sumamente sencillos, pero son muy importantes que aprendan la técnica para que no les queden, como les comenté anteriormente, más largo de atrás y más corto de enfrente. Quiero que observen el movimiento de mis manos. Es sumamente importante que lo observen cómo jalo yo el cabello, en qué dirección jalo yo el cabello para obtener este corte completamente parejo, porque hay cortes que son más largos de la parte de enfrente, otros completamente rectos. El que está en este momento en tendencia muy fuerte es el completamente recto, como es el que le estamos realizando a mi modelo. Ambos laterales se cortan de la misma manera. Una vez cortados los laterales, es muy importante revisar perfectamente el corte, ver que no sobren puntas y si sobran hay que retirarlas. Ya verificado la parte de atrás, vamos a peinar el flequillo hacia el frente y vamos a buscar unir ambos laterales. Vamos a cortar esas puntitas que puedan sobrar. Aquí es muy importante no cortar de más porque si no, no les va a quedar parejo. Aquí peino hacia un lado y reviso que me haya quedado parejo, peino hacia el otro lado y reviso de la misma manera. Para dar el toque final de peinado vamos a aplicar Sculpting líquido de Yenvir, este gel hidratante termoprotector que me da cuerpo, volumen, me ayuda para que mis ondas, si es que le hago ondas, tengan mayor durabilidad. Si es que realizo un cabello lacio, este tenga mayor movilidad y movimiento. Nos quedó un poco de cabello todavía deshidratado. Mi modelo ya no quiere tener cabello dañado, por eso vamos a cortar un poco más, pero en seco. Para darle un toque más todavía de brillo, voy a aplicar queratina líquida sobre el cabello de jazmín. Esta queratina va a aportar mucho brillo, suavidad y además es un tratamiento profundo de rehidratación. Y con ello también vamos a conseguir un peinado más suave, con más movimiento y sobre todo con mucho brillo. Este es el resultado del corte. La verdad que luce muy bonito y más con el efecto de mechas que le realizamos anteriormente. Es una coloración que le da mucha luz a mi modelo, además con un corte como este que es tan fresco, tan jovial. Se los recomiendo ampliamente. Estos cortes son muy bonitos y lo mejor de esto es que lucen hermosos a cualquier edad. Así es que no importa la edad que tú tengas, este corte, esta coloración es ideal para ti. Le va bien a cualquier tipo de rostro este tipo de corte. Así es que independientemente del tipo de rostro que tengas, atrévete y háztelo, y además aplica una coloración que te dé brillo, que te dé seguridad.
Recuerda que si quieres el paso a paso de estas mechas, vas a encontrar el link en la cajita de descripción. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.